Chicos, vamos a iniciar la lección número 9, que es mi iglesia, del material Nueva Vida en Cristo. Vamos a estudiar hoy con Jimena y con Joel. Para empezar la lección vamos a orar. Esta vez Joel nos va a guiar con oración para iniciar a estudiar la palabra de Dios. Empieza, Joel. Amado Dios, Señor, que estás en el cielo, gracias porque nos has dado un día más de vida, porque nos has dado un tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender lo que nos quieres decir a través de ello, Señor. Danos sabiduría. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestros enunciados de falso y verdadero. Léete el primero, Jimena. Escribe falso verdadero. La iglesia es un edificio material. Falso. ¿Qué es la iglesia, Joel? ¿Es el edificio? La iglesia son los miembros. Son las personas, ¿verdad? Y como tal, la construcción donde nos reunimos, ¿cómo se llama? Templo. Ese es el templo. Muy bien. Entonces, la siguiente que dice, Joel. La iglesia es la comunidad de creyentes. ¿Qué es? Verdadero. Muy bien, es verdadero lo que acabamos de ver, ¿verdad? Las personas somos los que conformamos la iglesia. ¿Sí? Dice el último, Joel. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. ¿Tú qué crees? Es falso. No es falso, ¿verdad? Porque siempre es indispensable congregarnos en la iglesia. Muy bien, entonces vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es la iglesia. Vamos a ver que en la palabra de Dios, en Mateo 16, 18, ¿sí? Dice en una parte, edificaré mi iglesia. Vamos a ver esta parte de la palabra de Dios. Léelo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Vamos a ver qué dice. Cristo habló de un futuro, edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo. Dijo, mi iglesia. Entonces es la iglesia de Cristo. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo actualmente. La iglesia es local porque cada lugar donde vivimos se debe establecer una iglesia, ¿verdad? Como lo vemos en Hechos 13:1. ¿Quién lo tiene? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes y Tetrarca, y Saulo. Muy bien. Entonces, esta iglesia está hablando de un lugar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde estaba esta iglesia? En Antioquía. En Antioquía, que es una provincia que está en Asia. Entonces, esa era esa iglesia que se había establecido ahí, que ha dado Dios a los miembros de la iglesia, según Romanos 12, del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros en los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, en el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Diferentes, ¿qué dice en el versículo 6? Dones. Dones, ¿verdad? ¿Qué son los dones? Un talento. Un talento, una cualidad que nos puede servir, que debemos poner al servicio del Señor. Dice el que de servicio, servir, ¿sí? El que de exhortación, exhortar, ¿sí? El que tiene don de enseñanza, pues enseñar, ¿sí? Los que se les da, por ejemplo, la música, ¿dónde irían? Alabar. Los de alabanza, ¿verdad? Y así, de compartir, en los que son evangelistas, ministerio de evangelismo.
Todo eso son dones que nos ha dado Dios y que los debemos poner a su servicio. Y según Efesios 4:15, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Sino que siguiendo en la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo, ¿eh? Él es la cabeza de la iglesia. Y según el mismo Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia, Jimena? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces dice, ¿para qué sirve la iglesia? Para alabar a Cristo. Para alabar. ¿Cuál es la misión de la iglesia según Mateos 28, 18 y 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿verdad? Esa es la misión de la iglesia. La iglesia local, entonces, es un grupo de personas nacidas de nuevo, o sea, que han aceptado a Cristo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Lee aquí Lea Hebreos 10, 24 al 25. ¿Qué quiere decir la frase? Estimularnos al amor y las buenas obras. Y consideremos unos a otros por estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué quiere decir la frase? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Animarnos a las buenas obras. Entonces, una función de que nos congreguemos es ¿qué dice ahí? Estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, entre nosotros nos animemos, ¿sí? Nos exhortemos a obedecer a Dios, nos edifiquemos unos a otros. ¿Sí? Esa es la función de la iglesia también, ¿verdad? Que entre los hermanos nos animemos a hacer el bien y a congregarnos. Dice, enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para alabar y animar a hacer buenas obras. Sí, o sea, ¿para qué más? ¿Para cómo se le llama eso? Apoyar a los hermanos. Para crecer. Crecer en espiritualmente, ¿no? Para edificarnos, ¿no? Ya habíamos leído anteriormente que es para edificación mutua. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? En Hechos 2:42. ¿Qué lo tienes, Joel? A ver, léelo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Entonces, ¿en qué es lo que hacían los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Interactuaban, comían y oraban. ¿Qué es lo que crees? Perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza. Tenían comunión entre ellos y oraban, ¿verdad? En la oración. Luego, al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Vamos a ver, en Gálatas 6:2. Ok, entonces así dice, al ser miembro de la iglesia debemos ayudarla. Y vamos a ver varios versículos. En Gálatas 6:2, ¿qué dice Joel? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces lo primero es, ¿cómo? Sobrellevando las cargas entre todos, ¿verdad? Muy bien. Gálatas 6:10, ¿qué dice Jimena? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de qué? Hacer el bien. Entre la familia. Nosotros. Entre la familia de la fe. Nosotros somos parte de esa familia de la fe. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque
tenemos solo un Padre, tenemos todos la fe en Cristo. Entonces, por eso somos hermanos en Fe. Cristo. Somos todos una familia en Cristo, ¿verdad? Sí. Por eso dice, ayudémonos entre nosotros. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, compartiendo nuestros dones con todos, ¿verdad? Y 2 de Corintios 9:7, ¿qué dice, Jimena? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesitar, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué dice? ¿Que tenemos que qué? Dar los diezmos. Exactamente, habla sobre los diezmos, ¿verdad? De dar para la iglesia. Entonces, dice, al ser miembro de la iglesia debemos ayudarla de esa manera, ¿sí? Sobrellevando nuestras cargas, ayudándonos, compartiendo entre nosotros nuestros dones, edificándonos mutuamente y apoyando económicamente, ¿sí? Entonces dice en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7 y en Tito 1 del 5 al 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia, ¿sí? Estos pasajes pues son algo grandes, aunque nosotros a lo mejor todavía no tenemos pensado ser líderes, pastores, ¿no? Pero bueno, nadie sabe para qué Dios nos puede llamar para algo grande. Cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. 1 Timoteo 3, 1, 7. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es los requisitos que requieren para ser un obispo, o sea, un servidor de la iglesia, ¿sí? A ver, el otro es Tito 1 del 5 al 9. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejaré en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces casi pues nos habla de lo mismo, ¿verdad? Una persona que piensa servir en Cristo, que servir a Dios, incluso a nosotros mismos también, aunque no estemos en un cargo grande, tenemos que seguir esos ejemplos, ¿verdad? No dar mal ejemplo, ¿sí? Al contrario, debemos ser ejemplo para los demás, ¿sí? Porque finalmente, aunque no seamos líderes, somos cristianos y representamos a Cristo. En todos lados lo representamos y en la misma iglesia. Por eso es importante que esos requisitos no nada más los tengamos en cuenta para las personas que desean o que son llamados, ¿no?, al pastorado, por ejemplo, o a una dirección, sino es para todos. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia esos líderes? Lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Léelo, Jimena. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener con nuestros líderes? Respetarlos. Respetarlos, sí. Amarlos. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces debemos reconocerlos, estimarlos y amarlos. Sí. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que los hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Verdad? Nos dice que ¿qué debemos hacer? Obedecerlos, ¿qué más? Sujetarlos a ellos, sujetarnos a ellos sin quejas, ¿verdad? Que es como debemos también sujetarnos a toda autoridad. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Según Gálatas 6, 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, consideradamente a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, una de las responsabilidades es corregir y restaurar, disciplinar a sus miembros, ¿verdad? Entonces, esa es una función. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud debemos hacerlo? Con felicidad. Con mansedumbre, dice. ¿Qué es mansedumbre? Con humildad. Sí, no, ¿por qué? Porque dice que también nosotros podemos llegar a cometer el mismo error. Sí. Entonces, dice, los que sean espirituales, corrijan a sus hermanos con mansedumbre. O sea, con humildad, ¿sí? Con amor, porque nosotros somos humanos también y podemos caer en el mismo error. ¿Sí? La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de, ¿qué dice Joel? Tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien, entonces también la función de la iglesia es disciplinar a sus miembros, vigilar que estemos actuando correctamente, y si alguno de nosotros se desvía, tiene que ser corregido o disciplinado, ¿verdad? Bueno, tenemos como tarea memorizar el versículo de Hebreos 10, 24, 25. ¿Qué dice, Jimena? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, entonces tenemos que memorizarnos ese versículo, ¿vale? Sí. Bueno, entonces hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Vimos qué es la iglesia y cuál es su utilidad. Muy bien, entonces vamos a orar para despedir la clase. Vamos a orar, Jimena. Sí, vamos a orar. Que sea Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, perdona mis pecados y los de mi familia. Gracias por darnos un tiempo para estudiar tu palabra y también para darnos sabiduría. Te quiero pedir que para la otra clase también nos des tiempo y sabiduría a nosotros y a mi papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces esa fue la clase de hoy. Nos vemos en la próxima.